Vamos a conocer Santa Bárbara, Honduras, la tierra de café, junco y mujeres bellas. Estamos en el Parque Central de Santa Bárbara. Hola, mucho gusto, Chief Fujiyama. Somos parte de los embajadores de lo que identifica nuestra tierra, el junco. Le vamos a poner un sombrerito. ¿En serio? Sí. Mira la bandera de Japón y Honduras en una forma de corazón. ¿Qué más hizo? Es plantada y cultivada en la montaña de Santa Bárbara. Aquí es la siguiente etapa. Oh, mira, nunca he visto algo así. En el lugar de nosotros cultivamos el junco. Estos fueron que los antepasados nos dejaron a nosotros, ¿Quiénes ponían estos sombreros, los españoles o los mayas? los españoles. Todo lo de antes se ha perdido. ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de madera? Una horma, Cada sombrero tiene el mismo proceso, todo hecho artesanalmente. todo sombrero. Vamos a ver si puedo probar esta técnica. Agarre acá, ¿ve? Ajá. Tiene esta hebra. Ok. Y los soco. Sí, se soca. Ahí. Este puntito es lo que hice yo, ¿va? Aquí ve. Qué interesante. Está utilizando el hueso para abrir ese hueco aquí, así. Eso es lo que estoy viendo. ¿Cuánto tiempo para hacer uno de estos? La semana elaboramos 2 sombreros. 3 días cuesta para hacer un sombrero. Ha subido un poquito el sombrero porque antes lo vendíamos a 60 lempiras. 60 lempiras por un trabajo que cuesta 3 días de trabajo. Y ni digamos para cortar y recolectar y sembrar el junco. Sí. ¿A quién dedica todo su esfuerzo? A los hijos. Muchas gracias, doña Isabel. Luego se pasa donde se le da todo el proceso de encasquillado. Esto Se llama encasquillado. por ejemplo, este es un estilo indiana, ¿Cómo se llama el estilo mío? un capri o panamá. DiCaprio, como Leonardo DiCaprio. ¿Cuánto es el costo más o menos? 530 lempiras. Esto es una cartera hecho del mismo material de junco. Mira cómo tiene elaborado con el velcro. Y aquí adentro puedes guardar dinero. ¿Cuánto es el costo de esto, David? Cuesta 180 lempiras. ¿Por qué es en Santa Bárbara que utilizan tanto este material y estos estilos? Es una herencia ancestral. Es que aquí tiene una influencia española más fuerte que las otras regiones de Honduras. Lo trajo aquí una misionera ecuatoriana como una alternativa para la mujer. ¿Cuánto cuesta eso, David? 580 lempiras. 100% artesanal. Mira la pintura con la bandera de Honduras. ¿Eso que tiene? ¿Eso de junco también? No, ya eso es tocadito. Tocadito es una marca que nació en la pandemia. Venimos a Santa Bárbara para costear nuestros gastos de la universidad. Un joven que para pagar sus gastos de universidad comenzó ese emprendimiento. No ha ido ni un café todavía y ya vamos a probar algo hasta mejor. Yo quiero probar esto. Maracuyá, la fruta de la pasión. Fruta de la pasión a las 8 de la mañana. Wow, mira el color, intensamente amarillo naranjado. Vamos a tomar el mojito de maracuyá, aquí de tocadito. Mejor que el café en la mañana, ¿va? Súper bueno, sí. Tenemos varios sabores, café, sabor azul. Mira qué interesante, se ve la pulpa de fresa. El sabor es 100% maracuyá, a pesar de que sea 14%, cual es bastante alto, no tener tanto el sabor de alcohol. Así que peligroso, mi gente. ¿Cuál es el plan del día de hoy? Yo estoy trabajando. ¿Dónde está trabajando, Vanessa? Yo trabajo en una tienda de teléfonos. Cuénteme, Vanessa, los jóvenes que se gradúan aquí del colegio, ¿se quedan aquí, van a otro lugar? La mayoría tiene que emigrar a San Pedro Sula, a Tegucigalpa para poder estudiar en la universidad, porque aquí no hay universidades públicas, solo privadas. En su caso, imagino que tuviste que decidir irse a trabajar en una ciudad más grande o quedarse. Tuve que quedarme en Santa Bárbara porque no tengo familiares cerca de la universidad. Es modelo también. Fui Miss Mesoamérica Honduras 2022, también Reina del Café aquí en Santa Bárbara, que se cataloga por ser un departamento por el café, las mujeres bellas y el junco. Excelente. ¿Qué es lo que tiene aquí, amigo? Jugos naturales. ¿Qué sabor es eso, amigo? Ese es melón. Deme uno de melón, porfa. 10 lempiras. ¿Cuántos kilómetros ya has caminado, Jorge? Pierdo la cuenta más bien. Me pegó mucho sed. Vamos a probar el jugo. ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Dónde elaboran eso? Barrio del Calvario. Ahí los hacemos con mi esposa, ella me ayuda a elaborarlo. En serio, un saludo a su esposa. Saludo a Diana que me está viendo por ahí, sabe que la amo. ¿Cuánto cuesta hacer esto? 30 lempiras, sí. Es clienta mía. Mira ahora, qué bonito. Está brillando las botas. ¿Dónde compraste esas botas? En San Pedro. Viene de San Pedro Sula. Es los clientes que me visitan de largo. Con mucho corazón y amor hace todo eso. Con fe. Todo el dinero que vas a ahorrar hoy, ¿qué piensas hacer? Lo que a uno le falta en la casa. ¿Cómo se siente el trabajo del Señor? Feliz. Mira la San Pedrana, feliz. Aquí mira cómo quedó. De tanto estar hablando se está brillando demasiado ahora, ¿va? ¿Cuál es el plan para el día? Hacerle una sorpresa a mi mamá. ¿Una sorpresa? Comprarle un pastel, una cena para que no cocine mañana. ¿Quién va a cocinar la cena? Yo. ¿Qué vas a cocinar? Pollo, una ensalada de papas y ensalada de lechuga. Wow, una gran hija. ¿Quién te enseñó a cocinar así? Mi mamá. Se ve que quieres mucho a su mamá.
Sí. ¿Cuál es el plan del día para usted hoy? Venderle un buen regalo a mi mamá, un secreto sorpresivo. ¿A nosotros puede contar? Un buen pastel de 3 leches. 3 leches. ¿Cuál es el mejor pastelería en Santa Bárbara? Pastelería Los Andinos. Muy buen día. ¿Será que ese es el famoso junco? Y ese es, Es el para- para el sombrero. ¿Usted los hace? No, la doña mía es que los hace. ¿Sombreros y qué más? Sombreros, joyeros, de todo. ¿Qué señor más dedicada a su esposa viene lejos para comprarle tantos regalos a ella? Eso es amor. ¿Puede explicarnos qué son esos papelitos? Lotería. ¿Cómo funciona? Lo compramos nosotros en el banco. Uno compra eso y ¿qué significa esos números aquí? Compra un plieguito, usted gana 1000 lempiras. 1000 lempiras. ¿Cuánto cuesta un boleto? 20 lempiras. ¿Cómo se sabe cuál es el número? Se juega a las 12 el domingo en el canal 8 Ah, esto es de gobierno. de gobierno. Sí. ¿Usted cuánto ha ganado? Yo he ganado hasta 20.000. ¿Qué? No, hombre, ¿cómo vamos a comprar un montón? 20.000 lempiras puede ganar jugando ese. Se ve que ya han puesto una pequeña feria, Agrocrédito. ¿Puede contarnos sobre el Agrocrédito? Nosotros somos de Cooperativo Usula, manejamos lo que es créditos para agro, el sector agrícola. Aquí en Santa Bárbara, ¿quiénes son los que más utilizan esos préstamos? Varios productores, que sea en el área de café, producción de plátano. ¿Y ganadería aquí? También apoyamos la parte de ganadería. ¿Cuánto es como el monto más o menos? 100.000, 200.000, va a depender de la capacidad de la persona. ¿Puede contarnos sobre la mesa aquí? Que yo las hago, las flores prácticamente, y también hago accesorios. ¿Cómo se conocen las dos de ustedes? Hermanas, ¿Y usted cuántos años tiene? 16. Tengo 12 años. 12 años. Jóvenes, pero mira la capacidad que tienen ellas. ¿Esto material qué es? Es listón o cinta. ¿Cuánto tiempo para hacer una de esas? 15 minutos. 15 minutos, mira qué bonito eso. ¿Cuánto es el costo de eso? El ramito así de 5 cuesta 100 y esta así 50. ¿En qué momento nació la idea de este emprendimiento? Mirando videos. Tú comenzaste y ahora... No, yo no la miré a ella y ella me dijo ayudame y yo le ayudé. ¿Cómo te sentiste cuando tu hermana dijo, sí, te voy a ayudar? Pues orgullosa porque es la que me apoya. Cuéntanos del emprendimiento. Una pequeña repostería, galletas artesanales hechas en casa, fresitas decoradas con chocolate. ¿Cómo se siente de nervios estando aquí? Un poco, pero confiando en Dios que todo va a salir bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí el día de hoy, amiga? Desinfectante para piso de la marca Finback. Esto es una marca aquí de Santa Bárbara. Es una marca propia. ¿Cuánto es el costo? 20 lempiras y del galón es 80 lempiras. Tenemos toda clase de accesorios, anillos, cadenas, pulseras y también plantitas. ¿Cuánto es el costo de las plantas? 110 a 50 lempiras. ¿En qué momento decidiste ser emprendedora? Inició en la pandemia con mi hermana. Siempre nos ha gustado elaborar lo que son las pulseras. Luego ya nos motivaron a venderlas y así fuimos creciendo. Cuéntanos sobre la mesa aquí. Somos una agencia de viaje, venimos desde San Pedro Sula. Nos dedicamos, como puede ver, al rubro del turismo. Le ofrecemos cruceros, estadías de hotel, paquetes a Roatán, Utila, La Ceiba, Tela. Ayudamos con renovación de visa, ya sea por primera vez. ¿Los destinos internacionales cuáles son? España, Asia, América del Sur, ¿Y cuáles son los países de América del Sur donde más viajas de Honduras? Colombia. Colombia. ¿Y eso por qué? La cultura de allá es bien bonita. Las arepas. Claro. ¿Cuánto cuesta un boleto de Honduras a Colombia, por ejemplo? Pues anda alrededor de 430. ¿En serio? ¿Solo eso? Sí, puede irse con Copa, puede irse con Avianca. Ida y vuelta. Y regreso. Todo depende de la temporada también. Ahora mucha gente quiere ir a España de Honduras. Es verdad que hay un directo ahora ya. Creo que sí, tenemos 2 vuelos directos y nosotros somos uno de los representantes con la aerolínea Air Europa y también Iberojet. Los precios están desde $900. Ida y vuelta. Y vuelta. El sazón de Anita. ¿Usted es Anita? Así es. ¿Cómo nació la idea de la venta aquí? Es un emprendimiento que nace a raíz de la pandemia, ¿verdad? Que nos quedamos sin empleo. Soy maestra, entonces en familia decidimos emprender. Nosotros le ofrecemos una variedad de alimentos típicos como ser desayunos, almuerzos, montucas, tacos flauta, bebidas naturales y muchos otros productos. ¿Ella es su hermana o quién es? Mi hija. Su hija, ¿en serio? ¿Cómo se siente poder apoyar a su madre? Verdaderamente un orgullo. A través de esto nuestra familia también se sostiene. Cuando su madre perdió su trabajo por la pandemia, ¿cómo te sentiste en su corazón? Triste, la verdad. Fue bastante difícil. Aquí luchando al par de la mamá. Gracias al negocio también puedo yo continuar con mi carrera universitaria. ¿Qué estás estudiando ahorita? Ingeniería en sistemas. Esto paga los gastos de los estudios de su hija. 2. ¿Y los dos? Él está en el colegio y ella ya en la universidad. ¿Gusta probar? Mira, el famoso nacatamal, una comida muy popular aquí en Santa Bárbara. Son más grandes los de aquí que los de Progreso. Mira, adentro muchas verduras y carne. Esto no es un nacatamal normal, lleno de mucha esperanza para toda la familia. Felicidades. Mucha carne. Vamos con la papa también, mira.
Muy rico. ¿Dónde puede comprar la comida? Estamos ubicados en el barrio Llano del Conejo, en Santa Bárbara. Cuéntanos de los productos. Accesorios de acero, de un alambre que es inoxidable. ¿Cuánto es el costo? 30 lempiras a 250 o 300 es lo máximo. ¿Cuál es el, digamos, de 30 lempiras, esos pequeños? O estos piercings que se colocan en la oreja en esta parte de acá, o algunos anillos sencillos. Excelente los precios que estamos viendo aquí en la feria. Cuéntanos de Angelo Store. Más que todo vendo de cosméticos, un año ya de este emprendimiento. ¿Cómo te sentiste hace un año en ese primer día? Como insegura porque pensaba que no iba a vender, pero igual es como todo negocio. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. Una joven emprendedora, apenas 17 años, está determinada a alcanzar todos los sueños. Primeramente Dios ya pueda abrir acá en Santa Bárbara una tiendita, que eso es mi sueño, la verdad. Suerte. Cuéntanos de estas baleadas. Famosas aquí en Santa Bárbara. Muchas personas en Santa Bárbara tienen ojos verdes. Ustedes tienen ojos azul y verde. Ella es mi hija, a ella me le salieron verdes los ojos. O sea, su esposo tiene ojos verdes, ¿o? No, solamente yo. ¿Cuánto es el costo de una baleada aquí? 15 la sencilla y 25 la especial. ¿Cuál es la diferencia de la baleada de Santa Bárbara y de San Pedro Sula? ¿Qué sabe la baleada? Son más suaves de aquí, dicen. Vamos a ver. Afuera de la feria, ¿dónde se encuentra el negocio? Tengo el negocio aquí en el barrio de abajo. Bueno, vamos a probar la baleada de Doña Onelia y su hija. Muy suave, el crujiente, mira, tostadita la tortilla. Aquí en Santa Bárbara comen la tortilla más tostada. Mucha gente le gusta tostadita. Oiga, mira, estos son bien sensuales. ¿Para qué ocasiones serían? Para toda ocasión, hay para señoras, para recién casados. Para los recién casados, ¿cómo lo sugiere? Hilos, tangas. ¿Hilos? Sí, hilos, claro. ¿Y los para varones? Ese no. ¿Qué es lo que compró la joven para su mami? ¡Wow! ¿Y por qué escogió este diseño? Porque a ella le gusta mucho. Está muy bonito. ¿Cómo se siente poder compartir ese fin de semana con su hija? Excelente. Nada más que me falta otro pedacito de mi corazón porque no están mis otros hijos. ¿Dónde están ellos? Estados Unidos. ¿Tiene su cafecito ya? Sí. Mira, estamos viendo en vivo cómo funciona el proceso de la elaboración de esas flores. ¿Cómo aprendió este arte? Viendo en TikTok aprendí. Aquí un señor vendiendo la prensa. ¿Cuántos años lleva vendiendo los periódicos? 47. ¿Cómo fueron los periódicos hace 47 años atrás? Grandes. ¿A cuánto vendía un periódico hace 47 años? 10 centavos. Valía 10 centavos un periódico hace 47 años. Bien lleno, pasa el parque aquí en Santa Bárbara. Jóvenes, familias, niños, emprendedores. Yo no creo que solo viven 30,000 personas como algunas personas me han dicho. Estamos asombrados porque aquí en el departamento de Santa Bárbara hemos visto que las personas tienen piel claras, ojos de colores azules y verdes. Eran españoles los que vinieron a fundar aquí este lugar. ¿Qué años llegaron los españoles aquí a Santa Bárbara? Por 1536. Más de hace 500 años atrás. 500 años, pero Tencoa queda como a 7 kilómetros de aquí de Santa Bárbara. Ah, Tencoa era una ciudad indígena y allá llegaron los españoles. Ahí llegaron los españoles. ¿Vinieron a conquistar o...? Sí, someter los indígenas, especialmente de Macholoa, de Tencoa, más que todo lencas, pero sucede algo, de que los lencas con los mayas se cruzaron, por eso es de que se habla lenca maya. ¿Por qué los españoles escogieron a Santa Bárbara y no otras regiones de Honduras? Los españoles siempre buscaban un sitio que tuviera agua. La ciudad de Santa Bárbara tiene 12 riachuelos. Por agua vinieron los españoles y ahora es por ese legado. Las personas tienen características, rasgos físicos muy europeos. Un 65% que se tiene de sangre española. En otros lugares de Honduras llegaron los españoles y había más mezcla entre los pobladores indígenas, mientras aquí en el sector de Santa Bárbara los españoles vinieron y fueron muy aislados, entonces quedaron solo los españoles. Siempre el español tenía bastante mujeres indígenas. ¿Cuántos tenían cada uno de ellos? Se cuenta que en la época de la conquista unas 80 mujeres aproximadamente. ¿Cada hombre? Cada español. He leído en Google de que aquí han visto una inmigración muy grande de los judíos sefarditas de España. Los judíos sefarditas durante la época colonial fueron expulsados de España, pero era prohibido de que vinieran aquí a América. En forma ilegal se vinieron varios, se cambiaron los nombres. Estaban huyendo de la persecución por la religión de ellos. Las costumbres de los sefarditas ya no se practican. Por ejemplo, el chancho se come aquí, ¿ve? Y los sefarditas era carne inmunda. La forma de barrer ahora es para afuera, pero los sefarditas es adentro que se recogía. ¿Adentro? Daban la idea de que era mal agüero
sacar esa basura para allá afuera. Esa montaña atrás, ¿cuál es? El Cerro Guatemalía, según algunas leyendas, está lleno de agua. Cuando la Virgen quite el pie de una culebra, se va a soltar en agua ese cerro y va a inundar aquí a Santa Bárbara. Pero si hay tanta agua, ¿por qué me han dicho tanta gente de que aquí es complicado la situación de agua para la ciudad? La deforestación más el aumento de la temperatura global, eso ha hecho de que se reduzcan las fuentes de agua. ¿Por qué dicen a los santabarbarenses pate plumas? Una historia que va relacionado con las guerras civiles. Muchos pueblos se vieron involucrados en esas peleas. Llevaban soldados de Santa Bárbara, llevaban de otros lugares. Cuentan en forma de chiste, cuando llegaban allá a Comayagua se tardaban 3 días, pero cuando perdían la batalla se venían huyendo y en un día llegaban aquí a Santa Bárbara. Un día de Comayagua. Son unos pates de pluma para correr estos. Y esa es la versión más creíble, ¿verdad? ¿Qué es el sueño que usted tiene para Lester? Desde tiernito pensé que sea un niño muy educado, que sea un joven estudioso. Mi papá, pues haber trabajado 30 años como profesor, él está siempre pendiente, y mi mamá, pues también dedicarse a las cosas del hogar, los dos atenderme de la mejor forma. La primera vez que miró a su esposa, ¿cómo fue la sensación? Ay, dije, qué bonita ella, me gusta. Le voy a decir, viéndola, que me gustaría tener su compañía y que la invito a almorzar. ¿Qué comieron en ese almuerzo? Pescado, recuerdo. La vitaminó. Así con es. ese pescadito. Había que quedar bien con ella. He tenido 2 esposas. La primera esposa falleció. Tuvimos 3 hijos. Con la segunda esposa convivimos como 20 años aproximadamente. Gran guía y gran historiador, don Raúl. Mira lo que tenemos aquí. Pilones más ricos. Pilón de Yuscarán. Te voy a regalar este, obsequio mío de don Paco Chávez. ¿Tiene ron o aguardiente? Aguardiente. Solo en Santa Bárbara vas a encontrar topoillos de aguardiente. Vamos a ver qué tal de fuerte es. Wow. ¿En qué momento nació la idea de tener topoillos de Yuscarán? Son herencias de mi padre. ¿Cuánto es el costo de los topoillos aquí? 15 lempiras. 15 lempiras. Bueno, esta es la calle del presidio. Antes era un presidio aquí. Claro, aquí a mano derecha se pretende poder ubicar a todas las personas en este sector y que mantienen este comercio activo. Qué montón de productos hay aquí, ropa, medicamentos, gorras. Qué experiencia. Acabamos de conocer el viejo cárcel. Escuchamos unos ruidos. ¿Es verdad que hay actividad paranormal adentro? Pues no sé, yo nunca he visto nada. ¿Usted ha entrado allá? Sí, he entrado, pero no escucha nada en el día, no escucha nada. ¿Y en la noche entonces? No. ¿Pero has entrado en la noche? Sí, estuve cuidando aquí, pero no. Nos ha comprobado que no hay nada dentro de la noche, dice. Hay que confiar que está diciendo la verdad. ¡Wow! ¡Qué tienda más grande! ¿Qué es lo que vende aquí, amiga? De todo un poquito. Hay andadores, pantalones. Mira la cantidad de ropa, zapatos, muebles. Hola, buenas. Qué bonita la silla, abuela. Cuéntanos, ¿esto es de venta o para ustedes? Acá la venden. Parece un mercado de Tegucigalpa con la cantidad de puestos que hay. Bastante gente, bastante movimiento. Gorras, lentes, todo lo que quiere, aquí hay. ¿Qué tal el movimiento de gente el día de hoy? No como esperábamos, pero más o menos. Tal vez en la tarde viene más gente, ¿va? Sí, primero Dios. Otra tienda muy grande, eso es de ropa de segunda. Qué montón de negocios, tiendas turísticas. Estamos cruzando un otro mercado para conocer la estación de bus. ¿Cuántos mercados como estos hay aquí, Freddy? 4 realmente los que tenemos. Este prácticamente es uno privado donde pues conduce a la terminal de buses, como podemos ver, Cehuaca. ¿Eso va para Cehuaca? Cehuaca, Santa Bárbara. Este va ¿Y esto? para Arada. Está la gente del Mochito, la gente que va para Las Vegas. Wow, mira, mucha música, muchos buses, cada bus a un destino diferente. Hay un montón de puestos de comida, qué rico los sándwiches, hamburguesas, bastante comedores, las famosas baleadas. Como podemos observar también tenemos para el municipio de San Rafael en Pira. Y Tibucá también. Vamos a Tibucá porque también colindamos con Intibucá. Aquí hay mucha gente esperando para sus buses. ¿Para qué sector de Honduras va hoy? Para Las Vegas. ¿Y usted? Para La Vega. Y señor, ¿usted para dónde va a ir el día de hoy? Para Arenales. Arenales. Mucha gente va a un lugar que se llama Arenales. Supongo que es una ciudad grande con mucha gente. Rojías, ¿cuánto vale la bolsa? 25. 25 la bolsa. Muchas tiendas, aquí es más variada. Productos de ferretería. Estamos viendo que Santa Bárbara no es nada plano. Hasta los corredores son para arriba. Vamos, Freddy. ¿Cómo se siente, Freddy? Ahora nos mantenemos en física porque tenemos que seguir algunas cuestas así. Un sector de medicamentos. Mira, vestido de niñas. Mira, Pokémon. ¿Cómo nació la idea del Pokémon ahí? ¿Qué dice aquí? Si después de esta vida volvieran a hacer una sola cosa, le pediría a Dios que mi padre volviera a ser mi padre. Qué grande aquí. ¿Qué más hizo el diseño de la luz? Para que le den un toquecito diferente a la tienda. ¿Cuánto tiempo lleva la tienda aquí? Más de 10 años. ¿Qué es la moda que más vende? Más que todo la línea panameña, técnica aquí. ¿Panameña? ¿Por qué dicen panameña? Porque es réplica del original. ¿Son de Panamá? Correcto. ¿Cómo se llama la tienda aquí? Novedades La Bendición. Muchas bendiciones.
Volvimos otra vez al parque. Qué loco. Aquí hay un restaurante, nos está llamando unas muchachas. ¿Qué es lo que más vende aquí, Suana? Aquí lo que más se vende son las sandalias, ropa. ¿Cuánto vale la sandalia aquí? 150. Cuéntame, ¿cuáles son los pantalones que más vende aquí? El Pepe. ¿Por qué la gente prefiere Pepe? Creo que por la marca, la duración de la tela y todo. Podemos ver una ropa de Pepe. ¿Dónde los elaboran? ¿En San Pedro Sula? En San Pedro Sula. Te vende la camiseta Pepe estampada y así de colores. Tuve la oportunidad de conocer las instalaciones de Pepe Intermoda en San Pedro Sula. Qué alegría ver los productos de ellos aquí lejos en Santa Bárbara. Usted puede escoger una camiseta, te la donaremos por... ¿En serio? ¿Qué talla? XS. Muchas gracias, Variedades Kenia. Me acaba de regalar una camisa Pepe. Pájaro Guacamaya. Guacamaya. ¿Cuánto es el costo? Cuestan 160. Bueno, vamos a comprar un par de calcetas de Pepe. Son más caras, pero duran mucho más. Sí, duran bastante. También hay un área de niños para las princesitas. ¿Cuánto valen nuestros chiquititos? 480 y también económica de 280. Enfrente del parque, varias farmacias. Señor, ¿esta fila es para qué tienda? Vaya cajero. ¡Uígale! ¡Qué montón de gente! ¿Por qué hay tanta fila para el cajero? ¿No está funcionando ahorita? Sí, lo que pasa que es un poco lento. La gente esperando en pleno sol. ¿Cuánto vale la fruta, amigo? 10 vale. Un melón y una sandía. Hace bastante sol en Santa Bárbara. ¿Cuántas horas vas a caminar el día de hoy? Hasta las 3. Hasta las 3, todo el día en ese sol. Sí, todo el día. Ese sombrero le ayuda bastante para protegerte. Sí. Bueno, vamos a comer las frutas aquí. Demasiado calor. Me sentí como que me iba a desmayar ahí, en el presidio. Demasiado calor. ¿Cómo se llama la tienda aquí? Se llama Intercel. ¿Qué son los productos que más venden aquí? El protector, vidrio templado, recargas, productos de Tigo. ¿Va? Tenemos desde un teléfono hasta un parlante amplificado. Qué grande la tienda. Es más grande que las tiendas de progreso, electrónicos de toda clase, hasta impresoras de buenas marcas. Ese parlante es más grande que mí. Mira, 2000 watts. Seguramente es muy fuerte. Bueno, mi gente, ya puedes ver que estoy bien sudado. Vamos a descansar en un café con aire acondicionado. Ay, qué rico. Nos salvamos, mi gente. Hemos estado viniendo a este café. Es súper grande, excelente el café. Y hay muchas sorpresas por dentro. Ya tomamos nuestro cafecito muy delicioso con la sandía aquí en el famoso Pinequitas de Santa Bárbara. Ya tenemos más energía. ¿Cómo está el sabor del café del día de hoy? Muy delicioso. Es verdad que viene desde lejos para tomar ese café. De San Rafael Empira. Un saludo a los amigos de Empira. Un saludo. Qué pequeña la baleada aquí va. Sí, miren. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Wow, esto es una sencilla. Esta es una sencilla. Las otras traen más. Buen provecho. La repostería hecho artesanalmente, qué deliciosa. Aquí está el menú, tienen desayunos de todos tipos, baleadas, 20 lempiras, pupusas, tacos, un café americano, vale 35 lempiras. Hay mucho más, el café es gigante. Mira cómo tienen las mesas, no solamente es un café, aquí hay un gran restaurante de 2 plantas, mi gente. Mira la cantidad de personas que están disfrutando y mira, hasta tiene lindas artesanías del Lovely Bike. Cuéntanos de los productos. La mayoría son elaborados a mano. Otros también son juegos que nosotras con mi hermana nos encargamos de realizar y que sean aptos para todas las personas y que puedan disfrutar de nuestros productos. Grandes hermanas aquí vendiendo productos bien lindos. ¿Qué dice de los licuados de aquí, amiga? Excelente. ¿Qué sabores pidieron hoy? Fresa y coca. Mira los murales, los espacios, bien diferentes. Se levantó un joven. ¿Cómo estuvo el postre del día de hoy? Muy rico. ¿Qué pidieron para el día? Licuado. ¿Qué sabor? Fresa. Vamos a bajar. Mira qué bonito. Cuéntanos, aquí en este sector hay un taller que ofrece catación de café. Tenemos una escuela de catación. Nosotros las clases las impartimos acá, sábado y domingo. Son 2 años para sacar el curso. Para las personas que no saben qué es catación, ¿qué es? Usted en una taza de café sabe lo que significa, el gusto, el esfuerzo del productor, eso es. Poder distinguir los sabores del café. Los sabores del café. Empiezan sabiendo nada, pero terminan identificando los sabores del café, que es un café estándar, que es un café especial, que es un café no especial. Son los pioneros ustedes de esa catación aquí en Honduras. Sí, porque el ingeniero Carlos es el primer catador de Honduras. Ha formado ya más de 600 catadores con el ICAFé. ¿Dónde aprendió él ser catador? Él fue a Alemania. Muchos dicen que el café de Santa Bárbara es de los mejores del mundo. Es el mejor café. Volvimos a las calles. De repente aparece una tienda de camisas y figuras de Japón. ¿Cómo nació la idea de vender productos de Japón aquí en Honduras? Porque el anime está muy de moda. ¿Cuáles son los animes que son de moda ahorita? Naruto y así los otros. ¿Cuánto valen las figuras? 450, 350. ¿Y las camisas? 350. Todos mismo precio. Sí, todos tienen diferentes diseños. ¿Ustedes son familia?
Es mi hija. ¿Y miran los programas de anime juntos? Sí. Estamos en un edificio icónico del municipio de Santa Bárbara, que fue la casa del general Luis Bográn, quien fue expresidente también de Honduras. Aquí funcionan dos instituciones emblemáticas, la Universidad Tecnológica de Honduras. Yo soy el rector de la universidad. Funciona el Centro Politécnico del Norte, que es una institución de educación media. Este edificio es rentado por las dos instituciones hace más ya de 20 años. Esto era habitación del presidente de Honduras. Era habitación y es muy curioso la forma como estaban diseñadas las casas, porque todas tenían su patio central. Qué interesante el diseño. Aquí hay dos jóvenes que están jugando ajedrez. ¿Cómo va el juego, señorita? Apretado, ¿verdad? Sí. ¿Quién va ganando ahorita? Hasta el momento está parejo. ¿Dónde aprendieron el ajedrez? Clases que nos dio el profesor el año pasado. Aquí en el instituto. Qué linda. Que Josías es el representante del municipio de Santa Bárbara en ajedrez. ¿Cómo se siente, Josías, de los nervios para esa gran competencia que te espera? Normal, porque es una competencia, es más de aprendizaje en vez de sacar una victoria. Felicidades y suerte. Existía un túnel subterráneo que conectaba este edificio con el palacete presidencial que está en la loma. Incluso hay algunas escrituras que dicen que en caballo trasladaron correspondencia a través del túnel. Tan grande es que hasta un caballo podía entrar. Correcto. ¿Es mito o es verdad, profe? Es un mito de la ciudad. Tal vez de la universidad sale algún futuro presidente también. Los mejores ejecutivos se están formando en esta universidad. Quiero regalarle. Muchas gracias. Que lo tenga de recuerdo. Muchas gracias. Okay. UTH, aquí en Santa Bárbara. La zona de allá, allí era la caballeriza. ¿Cómo así caballeriza? ¿Donde guardaban los caballos? Guardaban los caballos. Ese era el medio de transporte de la época. ¿Puede contarnos sobre ese uniforme? Me lo he ganado porque estoy en un grupo especial que se llama la Fuerza Especial de los Fusileros. Y esto es una boina, y nos la ponemos en la cabeza. Wow. O sea, ¿eso es como un liceo militar o algo así? Sí, nuestra institución educamos en valores. Tenemos una disciplina cívico-morazánica, no militarizado. ¿Hace muchas pechadas? Sí, hace muchas pechadas. ¿Ustedes son del colegio o de la universidad? Yo soy del colegio. También del colegio. ¿El mismo entrenamiento físico que hacen los varones también ustedes? Correcto. ¿Qué tipo de ejercicios hacen para el acondicionamiento físico? Hacer pechadas. ¿Cuántos puedes? En general casi no me trolean mucho. ¿De cuánto hiciste esta semana? Hace poco entré, no he troleado mucho la verdad. Sí. ¿Usted? Por lo general cuando los ponen en cuclillas. ¿Cómo es un cuclilla? ¿Puede mostrarnos? Sí. ¿Cuántos? 100 a 25. 100. Eso es lo que le dan aquí. Acá trae el apellido de cada uno. ¿Y tú eres aquí de Santa Bárbara? No, yo soy de San Pedro. ¿Y qué te trajo aquí tan lejos? Por mis papás que trabajan acá. A nombre del Politécnico. Wow. Esta camiseta que le hace alumno temporal del Centro Politécnico del Norte. Mira, mi gente, qué bonito la camisa. Es un águila. Queremos que elija una camisa lenca hecha aquí en Santa Bárbara por Sastrería Emanuel. ¿Este diseño o este? Aquí me acabo de regalar la Sastrería Emanuel una camisa tradicional aquí de Santa Bárbara. Yo no soy de Santa Bárbara, pero me enamoré de un santabarbarense. ¿En qué momento pasó eso? Hace como 18 años. Un saludo al santabarbarense que robó su corazón. Un saludo a mi santabarbarense Walter y también a mis pateplumitas. Muchas gracias. Mira, una tienda de útiles escolares, bastante productos. Esto queda enfrente de la UTH y del colegio. Muy bueno para los alumnos. Ellos pueden venir a comprar. Aquí están los cuadernos, 55 lempiras, 68 lempiras. Buenos precios, se ve que son de calidad. Hasta tiene cebra. Mira, aquí hay hasta más barato. Mira, 15 lempiras por ese cuaderno. Bien bonito para los niños más chiquitos. De repente hay una plaza. Hola. ¿Son hermanitos? Primos. ¿Primos son? Sí, somos primos. Plaza Casa Palanca. Hola. Tenemos 10 años de estar aquí. 10 años. ¿Qué momento nació la idea de tener un café aquí? Nació en la necesidad de que Santa Bárbara, siendo un departamento productor de café, no tenía ese servicio para el pueblo que lo produce. Fue el primer café de la ciudad. Somos pioneros. En el departamento casi no se ve muchos puestos de comida rápida. Todos los restaurantes, todos los cafés son artesanales, 100% catrachos. Vamos a probar un americano en el primer café que abrieron aquí en la ciudad. Aurora, el café aquí de Café. ¿Dónde lo cosechan? De las montañas de Santa Bárbara. Para perfeccionar el arte del café, ¿cuántos meses o años le costó de sacrificio? Llevamos ya 10 años. No es un simple taza de café, representa los 10 años de esfuerzo, sacrificio y lucha de usted y su familia. Claro que sí. Mis hijos cuando iniciamos tenían 13, 14 años. Ahora ellos están en la universidad. ¿Cómo se siente su corazón sabiendo que ellos ya son personas de mucho éxito? Muy agradecida con Dios. Esta taza de café de la familia Caballero aquí en Santa Bárbara tiene una gran historia.
Bien deliciosa, fuerte pero suave al mismo tiempo. Una característica del café de Santa Bárbara. Ya llevamos 4 tazas de café hoy. Siempre es una hora para café aquí en Santa Bárbara. ¿Ya tomaron el café? Ya vamos a tomar café. Es el pasillo de los perritos, un salón de belleza. ¡Qué grande! Hola. ¿Por qué de tantos salones escogió esto? Yo los he visitado en ocasiones y es muy bueno. He probado ya varias veces. Mira qué bonito están haciendo las uñas. Hay muchos salones de bellezas en esta ciudad, he visto varios, pero veo que la gente prefiere Salón Angie. ¿Cuál cree que es la diferencia? El servicio. Hace el trabajo con mucho detalle y amor. Con mucho amor. Angie, cuénteme cómo nació la idea de tener ese lugar con el nombre suyo. Fue idea de mi mamá. Así como ella era. Sí. Ella nombró el lugar. ¿Cómo se siente de eso? Muy orgullosa. Te agradezco mucho por enseñarnos el valor del trabajo desde pequeños. Muchas gracias. Freddy, ¿cómo qué porcentaje de las calles hemos recorrido de la ciudad? 70% de la parte del comercio de Santa Bárbara. Encontramos un otro café. Uy, qué lindo. Qué pasteles tan originales. Es un café, pero más que todo es una pastelería. Aquí estamos con Fátima. ¿Qué concepto más original? ¿En qué momento nació la idea del café? Nace porque después de la pandemia no había trabajo, no había empleo. ¿Cómo fue la sensación de preocupación cuando no pudo encontrar trabajo en ese momento? Un momento difícil, siendo madre soltera, para uno se le hace más complicado. ¿Cómo hizo para esos sabores originales? La repostera chef fue a traer un curso de repostería, Estados Unidos. O sea, los chefs del negocio fueron a otros países para aprender arte de pastelería. Así es. Wow. ¿Y eso, Fátima? Un pastel de zanahoria. Este es cortesía de la casa. Muchas gracias. Mira, mi gente, qué delicioso se ve ese pastel de zanahoria artesanal con nueces de pecan. Me encanta el pastel de zanahoria porque normalmente es menos dulce que los otros pasteles. Wow. A veces los pasteles de zanahorias son un poco secos, pero esto no. Tiene como un toque de queso crema. Qué rico, mi gente. Combinándolo con un poquito de lo ácido del queso crema, entramos a Paraíso Santa Barbarense. Nos encontramos con un montón de extranjeros que son de California. Cuéntanos, ¿para qué están aquí en Santa Bárbara? Este es un grupo de estudiantes de la Universidad Pacífica Susa de California y ellos son voluntarios que vienen a ayudar y a trabajar en Hogar de Niños, en Jardín Amor y Esperanza de Footsteps Missions, aquí en Santa Bárbara. Las personas que quieren apoyar esta fundación, ¿dónde pueden? Las oficinas de Footsteps es en el Gualjoco, frente a las Clínicas Perazas. Increíble. ¿Hay alguien del grupo que habla español? I know some of you can pray speaking Spanish, so just something specific, or basically you're the one. Yes, okay. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristina. Cuéntame, ¿cuál es el plan del día de hoy? Vamos a la Boquita Zacapa, Santa Bárbara. Ya fuimos ayer. Oh, they've been there yesterday. The water is freezing cold, so be careful. Qué bien que ellos vienen a ayudar y también puede hacer turismo para disfrutar de la cultura de aquí. What moment did you decide you wanted to visit Honduras? Like 6 months ago. Amazing. What motivated you to join the trip? Just wanted to spend time with the kids in Honduras and show them as much love that I can give. The first time for some of you? For all of us except Rachel. So tell us, you've been doing this for a while now. I came last year and then coming back this year. Would you like to say some words to your friends at the university? Highly recommend coming to Honduras. ¡Viva Santa Bárbara! Me dio curiosidad el nombre del negocio, que es Ichiban en japonés, o usted es de Japón. Mira quién encontramos, nuestro amigo TikToker. ¿Cómo funciona esto aquí? Llena el barril de agua. Vamos a montar al kayak. Chihuahua, Chihuahua. ¡Listos! ¡Vamos a Progreso! Ahí miro Julio y Freddy esperándonos, con ojos muy preocupados. Vamos a ver si logramos llegar a la meta final, mi gente. Esta gente se ve enfrente.